pastor no me había avisado que esta noche era reunión de jóvenes. Pero cuando entramos aquí, yo vi todas esas, no sé si tienen la mayoría de la congregación menos de 30 años de edad, pero yo siento con mis 75 años que yo podría ser el mayor en este lugar. Bueno, mi esposa tiene unos meses más. Hace 14 años, su pastor nos llevó al aeropuerto de Ezeiza. Estamos terminando nuestra carrera como misioneros de la Alianza y nosotros cuando salimos pensamos que nunca vamos a poder volver. Era un vuelo de LAN Chile que iba de Ezeiza a Santiago de Chile y después a Miami. A la tarde y pasamos por las Pampas y después la cordillera. Yo estaba casi llorando todo el tiempo. Pero Dios es un muy buen Dios. Y ha hecho algo que nunca esperábamos poder disfrutar. Y es volver aquí, donde nuestros hijos nacieron y crecieron, donde realmente en gran sentido lo sentimos como nuestro hogar. Y estamos calculando, 45 años, nosotros iniciamos nuestro ministerio aquí en la iglesia de Lugano. Vivimos en el edificio 65, octavo piso, mirando frente al autódromo, y cuando Dios nos dio la posibilidad de tener un localcito, digo localcito porque sería el tamaño de la entrada ahí, para usar como reuniones, mi esposa y yo empezamos como el equipo de adoración. Entonces quiero agradecer al equipo de alabanza, equipo de adoración, por muy buen tiempo de acercarnos al Señor. Porque en la vieja iglesia de José León Suárez, algún misionero del siglo pasado había dejado un órgano, uno de esos de pedales, con aire, y como yo sabía un poco tocar teclado, no había teclado como los teclados que tenemos electrónicos hoy, está atrás. Ese fue nuestro tiempo de alabanza y adoración con los himnos viejos. Daniel, ¿te acuerdas de ese himnario chiquitito azul? Y así comenzamos. Pero Dios es fiel. Y la iglesia está creciendo y yo lo agradezco. Esta noche quiero hablar de un mensaje que viene muy fuerte a mi corazón. El título es Siga adelante, siga adelante. Y viene del testimonio del apóstol Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 3. Si tiene una Biblia o si tiene su Biblia en su teléfono o tableta y quiere buscar Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 14. Donde la Biblia dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo recibí a Cristo como mi Salvador hace más de 65 años. Y desde hace 2 años
Yo estoy jubilado del ministerio tiempo completo porque después de salir de la Argentina y de las misiones de la Alianza, yo empecé a trabajar con nuestro distrito hispano en Estados Unidos. Esa fue una puerta que Dios abrió para mí, que yo nunca pensaba que iba a hacer eso, pero por 10 años iba trabajando con todas las iglesias de nuestro distrito en Estados Unidos. Y solamente hace 2 años que realmente uno podría decir estoy jubilado de trabajar en la obra, aunque sigo como anciano de mi iglesia, la Alianza de Kissimmee. Pero como el apóstol Pablo, yo no puedo jubilarme de crecer en Cristo. No puedo jubilarme de crecer en Cristo. Es un desafío constante. Es un desafío constante seguir creciendo. Seguir creciendo en Cristo. Uno dice, bueno, después de tantos años, uno podría pensar, ya he logrado todo que es posible lograr. No, no es así. Y a través de los años he aprendido que debo esperar que será difícil profundizar mi vida en Cristo. ¿Por qué difícil? Porque tenemos un enemigo que no quiere que sigamos creciendo con Cristo. Poner mis prioridades en práctica, como por ejemplo la oración, la meditación en la palabra de Dios, o testificar a otra persona de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Nunca me ha sido fácil y sigue siendo difícil. Pero yo sé que si yo realmente acepto el desafío de seguir creciendo en la vida cristiana, de seguir profundizándome en la presencia del Espíritu Santo, el poder de Dios puede hacer en mi vida cosas que yo ni pensaría posible. Si me pongo a evaluar mi vida a la luz de la lista del fruto del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas capítulo 5, ustedes saben, el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo encuentro, cuando voy evaluando mi vida, que como Pablo todavía no he alcanzado la meta. Todavía me falta en algunas cosas, en ser la persona que Cristo realmente quiere que yo sea. Y que el Espíritu Santo puede ayudarme a hacer. Así que esta tarde quiero proponer 4 preguntas para su consideración. 4 preguntas. La primera pregunta es: ¿ha comenzado a caminar con Cristo o todavía no? ¿Ha comenzado a caminar con Cristo o todavía no? La primera vez que encontramos al apóstol Pablo en la Biblia, su nombre era Saulo y todavía no había comenzado a caminar con Cristo. De hecho, Saulo en ese momento estaba peleando contra Cristo, contra el camino de Cristo y contra todos los que andaban en ese camino. Y Dios a veces tiene un poco de humor. Entonces, como el apóstol Pablo, Saulo, como lo conocía entonces, estaba peleando contra todo el camino de Cristo, Dios decidió humillarlo en un camino. El camino a Damasco, y de repente él cayó al piso porque vio el Cristo que estaba persiguiendo. Yo tenía autoridad para arrestar a los seguidores de Jesús, pero
Saulo se encontró con Cristo y dejó de caminar su propio camino y empezó a caminar con Cristo. Y si esta tarde está como Saulo, peleando en contra de Jesús, o pretendiendo que Jesús no tiene ningún reclamo sobre su vida, no importa lo que ha hecho, no importa lo que está en el pasado, Jesús le ama y quiere ser su Salvador. Cuando yo recibí a Cristo, yo era solamente un niño, pero una noche en un campamento de verano me di cuenta de que a los ojos de Dios yo era un pecador, caminando hacia el infierno. Yo no había hecho cosas similares a las que Saulo hizo, pero yo estaba en la misma situación de él, un pecador. Fue la primera vez en mi vida que me di cuenta de eso y exactamente como todos nosotros aquí, yo necesitaba un Salvador. Porque en este mundo, a los ojos de Dios, no hay ninguna persona justa, ninguna persona que merece la vida eterna. Todos somos pecadores y Cristo vino a pagar el precio de nuestro pecado para que podamos ser salvos. El regalo más grande de la historia. El regalo más grande de la historia. Y muchos, aún aquí, viven sin pensar en eso, sin darse cuenta de que Cristo vino para cambiar su vida, para darle salvación. Solamente es necesario admitir, yo soy un pecador. Yo necesito a Cristo para mi salvación. No hay ninguna palabra mágica, no hay nada que hace eso menos fe en lo que Cristo ha hecho por mí. Plena confianza en el poder de Cristo para salvar. Y usted puede comenzar a caminar un nuevo camino. En Hechos capítulo 16, cuando el carcelero preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No es complicado, no es complicado. Así que si esta noche todavía no ha comenzado a caminar con Cristo, le invito a recibir a Jesús como su propio Salvador y empezar a caminar una nueva vida de gozo, pero de pruebas, de satisfacciones, pero de dificultades y desafíos. Pero no hay nada mejor. Yo le hablo con 75 años. No hay nada mejor en este mundo que caminar con Cristo. La segunda pregunta es, ¿ha pedido la plenitud del Espíritu Santo en su vida? ¿O todavía no? ¿Ha pedido la plenitud del Espíritu Santo en su vida? ¿O todavía no? 2 años después de recibir a Jesús como mi Salvador, fui bautizado en agua. Eso no era para ser salvo. Yo ya sabía que Jesús me había salvado. Era para dar mi testimonio frente a la iglesia y frente a mis amigos que yo había decidido seguir a Cristo. Pero a partir de ese momento,
yo tenía un deseo de experimentar el poder del Espíritu Santo en mi vida. Al entrar en la adolescencia me presentaba muchas tentaciones y muchos desafíos. Caminar con Cristo no era tan fácil como yo pensaba que sería. Yo quería un camino fácil. Es la verdad, yo quería un camino fácil. Así que empecé a buscar la plenitud del Espíritu Santo, pensando que eso me daría el poder para caminar en un camino fácil. Mi vida sería llena del fruto del Espíritu Santo, las tentaciones no tendrían poder, orar y testificar de Cristo no requerirían ningún esfuerzo. En fin, mi idea de la plenitud del Espíritu Santo era más parecido a ser un robot controlado por Dios que a un discípulo de Jesús. Varios años después y ya estudiando en la universidad, aprendí de un hombre realmente lleno del Espíritu Santo que mi idea no tenía nada que ver con la plenitud del Espíritu Santo. Si Dios hace todo y yo no tengo que esforzarme en nada, mi vida no da ninguna alabanza a Dios. La plenitud del Espíritu Santo hace posible ser victorioso en la batalla, pero no elimina la batalla. No es una vacuna perfecta contra los ataques de Satanás. Más bien es tener una persona conmigo para fortalecerme, para levantarme cuando caigo, para advertirme de las tentaciones, para ayudarme a reconocer mis pecados de comisión y de omisión, para animarme a hacer los sacrificios necesarios para vivir en santidad, para recordarme de la palabra de Dios y ayudarme a aplicar la palabra de Dios a mi vida. Esa es la vida profunda en Cristo de que habló el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, el Dr. Simpson. Empieza cuando por primera vez nos damos cuenta de que es posible vivir en la plenitud del Espíritu y que lo queremos y que lo pedimos y estamos dispuestos a sacrificar lo que sea para vivir llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento es un desafío de todos los días mantenernos llenos. Porque seguramente Satanás va a oponernos, va a intentar hacernos caer. Algunas veces él va a tener éxito en sus intentos. Pero el Espíritu Santo no nos deja nunca. Efesios 5:18 nos da un mandato: sed llenos del Espíritu. Y el sentido en el idioma original es una acción continua. Viven siendo llenados por el Espíritu. Es una cosa de todos los días. Pero la plenitud del Espíritu en su vida hace la diferencia entre la victoria y la derrota. Entre una vida cristiana plena o una vida cristiana frustrante. Si su vida cristiana siempre parece frustrante, le invito a buscar la plenitud del Espíritu Santo y procurar ser llenos todos los días. Es la única forma de experimentar una vida abundante en el camino con Cristo. Tercera pregunta. Eso casi es obvio, pero ¿ha enfrentado alguna decisión desafiante? ¿Ha enfrentado alguna decisión desafiante? En Hechos capítulo 9, versículos 10 a 14, encontramos a un hombre que enfrentaba una decisión que podría ser de vida o muerte. La Biblia dice así:
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Bueno, primerito, Ananías escuchó cuando le hablaba el Espíritu Santo. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de ese hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ahora, ese hombre Saulo realmente era un hombre malo. Y el hecho de que él pensaba que hacía el bien y era muy celoso a cumplir con sus tareas, lo hacía aún peor. Así que el pedido del Señor a Ananías provocaba en Ananías, un miedo tremendo y un miedo justificado. Ananías enfrentaba una dura decisión que iba a requerir mucha confianza en Jesús para poder hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque la decisión que él iba a tomar bien podría resultar en su muerte. En mi adolescencia yo también enfrentaba una decisión que también involucraba un pedido del Señor. A los 14 años de edad empecé a sentir el llamado del Señor a las misiones. Pero esa no era mi idea. En ese tiempo yo quería buscar una carrera en la industria automotriz, especialmente en el diseño de nuevos tipos de automóviles. En ese tiempo, el Chrysler promocionaba un auto de concepto con un motor de turbina. Mira, estamos hablando de 60 años después de ese tiempo y todavía no he visto el auto con motor de turbina. Pero eso me fascinaba mucho. Y en segundo lugar, aunque mi papá era pastor de la Alianza, yo era muy tímido. Pensaba que nunca podría ser como los misioneros de la Alianza que pasaban para hablar en nuestra iglesia de lo que estaban haciendo en el campo misionero. Entonces, la idea de predicar me infundía terror. La verdad, me infundía terror. Y así yo empecé a pelear con Dios. Y digo, no era una batalla corta. Duró 3 años. Hasta que finalmente yo di cuenta que nunca iba a ser feliz. Nunca iba a tener una vida feliz peleando con Dios. Es un poco más fuerte que yo. Un poco. Así que a los 17 años me rendí a la voluntad del Señor y esa decisión ha tenido 2 resultados importantes. Primero, era el principio de muchas más decisiones desafiantes que Dios ha utilizado para ayudarme a crecer en mi camino con Él y crecer en mi fe de Él. Muchas más decisiones. Y segundo resultado, Dios siempre ha sido fiel en mi vida. Yo le he fallado, pero Él siempre ha sido fiel. Las decisiones difíciles son muchas veces lo que Dios utiliza para ayudarnos a seguir avanzando en nuestro camino con Él. Y a veces es duro,
Pero si decimos sí al Señor y aceptamos su desafío y aceptamos su reto, nuestra vida cambia. Cuarta pregunta, última pregunta. Eso es un poco más obvio. ¿Ha tenido alguna tentación o caída? Yo ni voy a preguntar que me levanten la mano, porque seguramente todos nosotros que hemos comenzado a caminar con Cristo hemos tenido en algún momento alguna tentación o alguna caída. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 8, Pablo habla de un momento de desesperación en su vida. Y él describe así: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y más adelante en el capítulo 11, Pablo habla de sus sufrimientos a causa del Evangelio. Azotes sin número. 5 veces recibió 40 azotes menos 1. Y le digo que eso en el Imperio Romano no era nada fácil. 3 veces azotado con varas, que es un tipo de castigo romano muy duro. 1 vez apedreado, lo habían dejado por muerto. 3 veces padeció naufragio, 1 noche y 1 día como náufrago en alta mar. Peligros de ladrones, hambre y sed y muchos ayunos, frío y desnudez. El testimonio del apóstol Pablo. Con lo que él sufrió en su vida a causa del Evangelio, no sería nada sorprendente que en un momento o en varios momentos podría haberse sentido desanimado o deprimido. Seguramente fue tentado a dejar el camino de Cristo muchas veces, pero no lo hizo. No lo hizo. En 1 de Corintios capítulo 10 versículo 13, Pablo nos dice lo que le ayudó a enfrentar sus tentaciones. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Aun si se ha desviado del camino, tenemos una promesa en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo tenía un amigo, compañero misionero, que a la 30 y algo de años cometió un pecado muy grande. Y él había crecido en un hogar cristiano, había tenido mucha instrucción sobre la vida, pero fue imposible convencerle de ese versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese amigo mío dejó el camino con Cristo. No sé ahora si ha vuelto o no, pero yo sé que dejó durante muchos años. Y una de las cosas que mi papá me dijo en algún momento de mi vida, joven, me dijo: Jonathan, nunca dejes que tu alma se endurezca a la voz del Espíritu Santo. Porque cuando no quieres escuchar y aceptar lo que el Espíritu Santo quiere decir, no vas a poder seguir a Cristo. En mi último año de estudios formales para el Ministerio de Misiones,
yo tuve una tentación muy dura, muy dura. En años anteriores, para pagar los gastos de la universidad y el seminario, yo había trabajado como chofer de autobuses en la ciudad de Chicago y manejando camiones para Texaco en Pensilvania. Así que yo sabía cómo ganarme la vida con ese tipo de trabajo. Como parte del proceso para ser candidato para las misiones de la Alianza, yo tuve que rendir un examen de aptitud lingüística. El resultado no fue bueno. Y yo estaba convencido que nunca iba a poder aprender otro idioma. Y ya a este momento la experiencia de mi vida me dijo eso también. Porque en la secundaria yo había estudiado alemán 4 años y lo odiaba. Y siempre me daba bajas calificaciones. Entonces, cuando fui a la universidad, me dijeron, bueno, tienes que aprobar 2 años de algún idioma. Tal vez debe estudiar el español porque es más fácil. Resultado que yo tenía que hacer 3 años de estudio de español para conseguir mi calificación de 2 años de crédito. Entonces yo enfrentaba esa decisión. Y en ese momento Satanás me dijo, ¿por qué no dejas el seminario ahora, volver a Pensilvania y buscar trabajo como camionero? Y la verdad que eso me sonaba muy bien. Como era una salida bien posible. Y la tentación era tan fuerte que una noche yo pasé horas en el lado de una colina, mediados de febrero en Pensilvania, hace como 10 grados bajo cero. Pero yo no sentía el frío. Yo estaba llorando y peleando con Dios. Yo quería escapar de mi llamado misionero, pero no podía hacerlo. Así que el hecho de que yo estoy aquí esta tarde es prueba de la fidelidad y la gracia de Dios. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 24, Pablo nos da esta promesa de Dios. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En el versículo anterior nos muestra que esta promesa tiene que ver con la exhortación de seguir adelante, creciendo cada día en nuestro camino con Cristo. Dice así, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y ese es el desafío. Así que esta tarde a cada uno le animo a nunca dejar de avanzar en su camino con Cristo. Habrá desafíos, habrá dificultades. A veces tendrá que confesar un fracaso, pero debe continuar caminando. La meta es el premio de escuchar las palabras de Jesús. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo del Señor. Espero que todos nosotros aquí algún día podamos escuchar estas palabras. Te agradezco, mi Jesús, por lo que tú has hecho en mi vida. Te agradezco por lo que tú has hecho a través de todos estos años en esta iglesia aquí en Lugano. Te agradezco, Señor, el privilegio que tú me dio para poder iniciar un ministerio aquí, en este lugar. Gracias, Señor,
que tú vas a seguir edificando tu iglesia y las puertas del Hades nunca van a prevalecer contra tu iglesia. Gracias, Señor. Ayúdanos a aceptar, a seguirte fielmente toda la vida. Pedimos esto en tu santo nombre. Amén. Gracias. Vamos a orar, queremos como familia bendecirlos. Se lo voy a pedir que pasen los dos de vuelta para acá. Esta es la gimnasia evangélica, nos levantamos, nos paramos, subimos, bajamos. No es como un gimnasio, pero casi. Por lo menos no tenemos que caminar los 18 pisos hasta el departamento de Eduardo Campanoni. Cierto. Vieron que eran familia. Y realmente queremos bendecirlo. Hay un presente que tenemos. Ahí viene Josefina. No tenemos dólares para ofrenda, pero se van a llevar algo rico para comer. Esto allá, sí, se consigue allá, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y vamos a orar. Ponete de pie y vamos a pedir a Toti que ore, que es nuestra miembro más antigua. Vamos a decir, claro, no, sí. Y te glorificamos y exaltamos tu santo y bendito nombre, dándote gracias, muchas gracias por todos estos años y por haberlos conocido de muy joven a estos siervos. Señor, gracias porque ellos han sido mis primeros pasos y hoy los bendigo grande y ricamente para la gloria de tu nombre. Que ellos sean siervos fieles como lo han sido hasta ahora, porque tú, Señor, es todo tuyo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por no solo abrir la palabra, sino también el corazón. Y yo voy a contar algo que Judy nos contó. Ella nos contó que ella tuvo un sueño, una visión, cabalgando en las pampas, con sombrero de gaucho y predicando de pueblo en pueblo, yendo por los ranchos, y ahí ella entendió que su llamado era Argentina. Así que es verdad, también nos contaron, ahí se unieron y llegaron los dos acá. Gracias nuevamente por sembrar en Argentina y sembrar en este barrio donde el Señor ha establecido su iglesia. Vamos a orar, no vamos a cantar porque ya estamos. Oramos. Papá, en el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque en primer lugar somos tu iglesia. Gracias, Señor, porque siendo tan diferentes, vos nos hacés ser uno solo. Señor, gracias por que estamos celebrando como iglesia un año más de que vos un día dijiste quiero una iglesia en Lugano. Señor, gracias por todos los que han servido a lo largo de los años, los distintos pastores, misioneros también que han venido a servir. Señor, queremos tomar ese legado, queremos tomar esa herencia, queremos edificar, seguir edificando sobre lo que otros ya habían empezado a construir. Señor, queremos ser esa iglesia que está en tu corazón para este barrio. Señor, oramos, Señor, para tener esa casa propia, para echar raíces definitivas, Señor, y que nadie del mundo nos tenga que decir si podemos o no podemos estar en este barrio. Señor, en el nombre de Jesús bendecimos
la vida de Jonathan y Judith, Señor, y oramos para que todo lo que vos tenés, aún para ellos, sea dado en el tiempo perfecto. Señor, los bendecimos. Señor, vos escribiste en el libro de la vida todo lo que iba a suceder. Y creemos, Señor, que así fue hasta el día de hoy y lo seguirá siendo. Señor, que no falte nada. Señor, y que vos en este tiempo también, Señor, envíes recompensas sobre sus vidas. Así como este viaje fue un regalo para ellos de volver a estar, Señor, acá y volver a estar en familia. Señor, sabemos que hay más recompensas que vos tenés para sus vidas. Señor, que reciban esa recompensa, Señor, y como decía Jonathan, Señor, escuchar tu voz de aprobación. Aprobación sobre todo lo que ellos han hecho a lo largo de los años y siguen haciendo, sirviendo aún a los santos. Como dice Hebreos 6:10, porque Él es fiel, no olvida el trabajo de amor que han hecho por los santos, por amor a Él, y aún lo siguen haciendo. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Que el Señor te bendiga grandemente. Acordate, viernes y sábado en Vélez, el domingo celebrando juntos el nombre del Señor.